Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos vamos a meter con una de las confrontaciones, más icónicas de la historia. Moisés y Aarón contra el faraón de Egipto. Justo. Y para esto tenemos sobre la mesa fragmentos del Éxodo, de la sección Verá. Pero no nos vamos a quedar solo con el texto. No, para nada. Vamos a apoyarnos en dos cosas. Por un lado, los comentarios de Rashi, este erudito medieval que, tenía un ojo para el detalle impresionante. Increíble. Y por otro, vamos a estar comparando dos traducciones, la de Jerusalén y la Kadosh israelita mesiánica, para ver cómo cambian las cosas. Y es que la misión es esa, ¿no? Desarmar una historia que sentimos que ya conocemos. Totalmente. Encontrarle nuevas capas, la estrategia psicológica, el simbolismo, sobre todo en las dos primeras plagas. Así es. Porque esto no es nada más un desfile de milagros, o sea, de efectos especiales. Para nada. Es un duelo de poder, un ajedrez psicológico, diría yo, entre la terquedad de un hombre que se cree Dios y la paciencia de un Dios que quiere demostrar otra cosa. Claro. Así que nos vamos a enfocar en tres momentos clave. Primero, el desafío de la vara. Ajá. Luego la plaga de la sangre y después la de las ranas. Y en cada una vamos a usar justo esos comentarios para entender el porqué de las cosas, no solo el qué pasó. Perfecto. Pues arranquemos con esa primera escena que es casi de película. ¿Sí? Llegan Moisés, de 80 años, y Aarón, de 83. Se presentan ante el líder del imperio más poderoso del mundo. Imagínate la escena. Y la instrucción que traen de Dios es súper clara. Si el faraón les pide un prodigio, una señal, Aarón tiene que tirar su vara. Y fíjate que ahí Rashi ya nos da la primera clave. La palabra que se usa para prodigio no es como truco de magia. No. Es más bien una prueba de autenticidad. Como si mostraran una credencial, ¿sabes? Claro, como decir, venimos de parte de. Exacto. Y la reacción del faraón es, la que te esperarías de alguien así. No se inmuta. 0. Llama a sus sabios, a sus hechiceros. Hay que entender que la corte egipcia era, el centro mundial de la hechicería. Para ellos esto no era nada nuevo. O sea, para un egipcio de la corte, ¿esto qué era? ¿Un duelo de magos? ¿No lo veían como algo divino entonces? No, para nada. Era una competencia de habilidades. Es como si hoy llegas a Silicon Valley presumiendo tu nueva app. Te van a decir que bien, pero aquí hacemos 20 de esas antes de desayunar. Entiendo. Y de hecho, sus hechiceros replican el prodigio. Sus varas también se convierten en serpientes. Pero aquí viene el giro. Que la vara de Aarón se devora a las otras. Se devora a las otras. Pero ojo, la interpretación de Rashi le da una vuelta fascinante. A ver. No es que la serpiente de Aarón se comió a las otras serpientes. Dice que el milagro es doble. ¿Cómo? La serpiente de Aarón primero vuelve a ser una vara, un palo, de madera. Y es la vara inerte la que se traga a las otras varas. Vaya. A ver, entiendo la belleza de esa lectura, pero ¿no es demasiado sutil? Para el faraón que lo está viendo en vivo, el resultado es el mismo, ¿no? Su equipo perdió. Importa el detalle. Es una pregunta excelente. Para el resultado inmediato, quizá no tanto, pero simbólicamente lo es todo. ¿Por qué? Porque una serpiente comiéndose a otras es ley natural. Pero un pedazo de madera tragándose a otros, eso viola la ley natural. Es un milagro de otro nivel. Claro. Demuestra que ese poder no solo domina lo vivo, sino también lo inanimado. Pero bueno, para alguien decidido a no ver, como el faraón, el detalle da igual. Y el texto dice, el corazón del faraón se endureció. Sí, de hecho un comentario dice que hasta se burla. Les dice que es como llevar paja a Ofraim, una ciudad famosa por tener muchísima paja. O sea... ¿Me quieren impresionar con magia a mí en Egipto? Por favor. Justo eso. Y es interesante ver cómo se traduce eso de endureció. La Biblia de Jerusalén lo pone así, como un proceso pasivo. Ajá. Pero la Kadosh dice, el corazón de Faraón estaba terco. Y eso suena más a una decisión, a que él tiene la agencia. Y ahí nos metes de lleno en el gran debate de toda esta historia. ¿El faraón elige ser terco o es algo que le pasa? En estas primeras plagas, todo apunta a que es su elección. Él elige. Él elige aferrarse a su mundo y descartar la evidencia. Y como la persuasión no funcionó, hay que subir la apuesta. Ok, pasemos a la primera plaga. Aquí la cosa ya se pone personal. Mucho más.
El corazón del faraón se describe como pesado, kabed en hebreo, y Dios le da a Moisés una instrucción muy pero muy particular. Le dice, ve a encontrar al faraón por la mañana junto al río Nilo. Un detalle que parece sin importancia, ¿no? A primera vista sí, pero el comentario de Rashi aquí Es demoledor. es una genialidad. Rashi se pregunta lo mismo que nosotros. ¿Qué diablos hacía el rey de Egipto solo, tan temprano, en la orilla del río? Y, Y la explicación es brillante. El faraón se vendía a sí mismo como un dios. Y los dioses, pues, no tienen necesidades humanas. claro, Para mantener esa fachada, no podía ser visto haciendo algo tan mundano como, pues, evacuar. Así que iba al Nilo, a escondidas, al amanecer. no puede ser. O sea que Moisés no lo enfrenta en su trono rodeado de poder. ¡No! Lo encara en su momento más vulnerable, más íntimo y más humano. El ataque a su divinidad empieza antes que la plaga misma. Totalmente. Es un jaque mate psicológico. Lo desnuda de su aura divina sin decir una palabra. Y el castigo sigue esa misma lógica. El objetivo es el Nilo. Exacto. Y no es casualidad. En Egipto casi no llueve. El Nilo lo es todo. Es la fuente de la vida. Por eso lo adoraban como un dios. La primera plaga no va contra la gente. Va contra su Dios. Es un golpe teológico, para demostrar que su deidad es impotente. Y aquí noto otro detalle curioso en la instrucción. Dios le dice a Moisés, dile a Aarón que tome su cayado. ¿Por qué a Aarón? Si Moisés es el protagonista. Esa es una de las lecciones éticas más profundas de todo el texto, según Rashi. A ver, Se basa en un concepto que se llama Hakarat Hatob, que es básicamente gratitud. gratitud. ¿Hacia quién? Hacia el río. El mismo Nilo, que va a ser herido, fue el que protegió a Moisés bebé en su canasta. Por gratitud, Moisés no puede ser el instrumento que lo hiera. ¿Qué? ¡Qué fuerte! O sea, ni para cumplir una orden divina se debe ser malagradecido. Exactamente. Por eso Aarón ejecuta la plaga de la sangre, y también la de las ranas, que también salen del agua. Es un mensaje increíble. ¡Wow! Y la plaga es total, ¿no? No solo el río, sino canales, estanques, hasta el agua ya guardada en los recipientes de madera y en los de piedra. Todo es sangre. Una fuente de vida que se vuelve fuente de muerte. Los peces mueren, el río apesta. Pero aquí es donde me surge la duda. El texto dice que los hechiceros también lo hicieron con sus encantamientos. Si ellos pueden replicarlo, ¿no le quita fuerza al milagro? ¿No le da al faraón la excusa perfecta? Es que planteas el nudo del asunto. No le quita poder al milagro original, que fue a escala masiva, pero sí le da al faraón justo lo que necesita. Una justificación para su negación. Es sesgo de confirmación puro y duro. No necesita que sus magos sequen el Nilo. Le basta con que conviertan un vaso de agua en sangre para poder decir, esto es algo que podemos hacer. No es un acto divino único. Y con eso tiene suficiente. Suficiente. El texto lo dice perfecto. Se dio media vuelta y entró a su casa sin prestar atención. Lo ignora. Y la plaga dura 7 días. Una semana con un río de sangre y el tipo decide que no pasó. 7 días después, la historia se repite. Y llega la advertencia de la segunda plaga. Si la primera fue silenciosa, esta es ruidosa y asquerosa. Las ranas. Sí. Y la descripción de Anne y Nasa es de una invasión total. Entrarán en tu casa, en tu dormitorio y sobre tu lecho, en tus hornos y en tus artesas. Cero escapatoria. Y Rashi, otra vez, lleva la imagen al extremo. Cuando el texto dice que las ranas se meterán dentro de ti, él lo toma literal. 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 Sugiere que se metían en sus entrañas y croaban desde adentro. Imagínate el horror. ¡Qué asco! Estás en una junta importante y un coro de ranas te responde desde el estómago. Es grotesco, diseñado para quebrar a cualquiera. Una distracción, por decirlo menos. Oye, y aquí el texto en hebreo tiene otra de esas joyas, ¿no? Dice, y la rana subió, en singular, una rana. Ajá. Esto da pie a una interpretación del Midrash, que es esta literatura que busca, pues, llenar los huecos de la historia. ¿Y qué dice el Midrash? Cuenta que al principio solo salió del Nilo una rana gigante, monstruosa. Y los egipcios frustrados la empezaron a golpear. Pero con cada golpe, Salían más y más ranas. enjambres. Es una metáfora increíble. Claro, entre más atacas el problema con violencia, más se multiplica. Precisamente. Y esta vez sí funciona. El faraón por primera vez se quiebra. ¿Pide ayuda? Llama a Moisés y a Aarón y les pide que recen a su Dios.
y hace la promesa, dejaré ir al pueblo. Es el primer punto de quiebre real. Y la respuesta de Moisés es de una astucia increíble. Le dice una frase que suena rarísima. Vanagloriate sobre mí. Hitpaer alai. Suena provocación, ¿no? Sí, como ándale, ordéname. Pero Rashid dice que no es arrogancia, es pura estrategia. Le está tendiendo una trampa lógica. Le está diciendo, para que luego no digas que fue casualidad, pon tú las condiciones. Elige el momento exacto. Pídeme algo difícil para que veas el poder. Exacto, para que cuando se cumpla al pie de la letra, no te quede la menor duda. Le está quitando todas las excusas futuras. Y el faraón muerde el anzuelo. Pide que se vayan mañana. Lo cual es curioso. Sí, yo pediría ahora mismo. ¿Por qué mañana? ¿Qué nos dice eso de él? Podemos especular, ¿no? Chance es un último intento de control. Será cuando yo diga. O quizá piensa, si pido para mañana, a lo mejor en la noche se van solas y puedo decir que no fue él. Está tratando de dejar una puerta abierta para su negación. Siempre. Y Moisés acepta, para que sepa que no hay como el Eterno, nuestro Dios. Y el cumplimiento es milimétrico. Quirúrgico. Las ranas mueren en el acto, en las casas, en los patios, y el texto añade un detalle clave. Solo quedaron las que estaban en el río. La orden se cumple a la perfección. A la perfección. Y no es que se vayan, ¿no? Mueren ahí, dejando montañas de cadáveres. Un recordatorio apestoso del milagro. Pero ya conocemos el patrón, ¿verdad? En cuanto siente el alivio, Su corazón volverá a endurecerse. La dinámica del conflicto ya está perfectamente establecida. y es ese ciclo el que va a definir todo lo que sigue. Es, de verdad, fascinante. Si recapitulamos, lo que vemos es que no son cuentos para niños. Para nada. Son narrativas con una profundidad psicológica y simbólica brutal. Vimos la gratitud de Moisés hacia el Nilo, un principio ético increíble. Sí, Vimos el ataque estratégico a la teología egipcia, golpeando primero a sus dioses. exacto. Y vimos esa astucia casi política para acorralar al faraón en su propia lógica. Exacto. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Algo que los textos aquí apenas empiezan a dibujar. ¿Qué sería? En estas primeras plagas, las fuentes usan esa voz pasiva o reflexiva, ¿no? El corazón del faraón se endureció. Estaba terco. La responsabilidad parece de él. Es su elección. Parece su elección. Sin embargo, los comentarios nos advierten que más adelante, en las plagas que siguen, el lenguaje va a cambiar por completo. El texto va a decir explícitamente, y el Eterno endureció el corazón del faraón. Lo que nos lleva a una pregunta, pues sí, bastante inquietante. Nos lleva a la pregunta sobre el libre albedrío, ¿no? ¿En qué momento la obstinación de una persona deja de ser su propia elección y se convierte en su destino? El faraón empezó con una pequeña decisión, ignorar un milagro. Y cada decisión que tomó después lo fue llevando por el mismo camino, hasta que quizá llegó a un punto de no retorno. Un punto en el que su capacidad de cambiar se atrofió tanto que una fuerza externa tuvo que sellar el camino que él mismo construyó. Es el drama de cómo nuestras pequeñas terquedades pueden, poco a poco, forjar las cadenas de nuestro propio destino.